No sé si a ustedes les pasa, pero en mi familia el año nuevo nunca empieza a las 12. Empieza desde que llegamos a la casa de mis abuelos y ya sabes que algo va a salir mal, aunque todavía no sabes qué. Como cuando hueles a gas, pero nadie más lo nota y te dicen que exageras. Para ponerlos en contexto rápido, porque somos un montón en la familia, primero los nombres. Mi papá se llama Roberto, tiene 2 hijos y yo soy la hija del medio, Lucía. Mi hermano mayor es Daniel y el menor es Iván. La esposa de mi papá es Patricia. Importantísimo ese nombre, anótenlo mentalmente. Por otro lado está el otro bando, porque siempre se han comportado como niños compitiendo. Está mi tía Claudia, la hermana de mi papá. Ella tiene 2 hijos, Sofía y el hijo mayor que ya no va a las reuniones familiares. Sofía es la más chica, aunque somos todos de edades cercanas, así que no hay niños chiquitos corriendo, todos ya somos lo suficientemente grandes para entender los comentarios pasivo-agresivos, y para hacerlos. Ese año nuevo éramos los de siempre, mis abuelos Elena y Jorge, mis papás, mis hermanos, mi tía Claudia, mis primos, y el famoso agregado que desde que llegó ya se sentía como una piedra en el zapato. Álvaro, el novio de mi tía. Álvaro es más joven que mi tía Claudia, no exageradamente, y se conocieron ya de adultos todos, pero lo suficiente como para que Patricia, mi madrastra, no pudiera dormir tranquila con ese dato. Además, Álvaro fue amigo de Daniel, mi hermano mayor, desde la universidad. No como mejores amigos, pero sí del mismo grupo. O sea, sí, mi tío político había tomado cerveza con mi hermano antes de salir con mi tía. Incómodo es poco. Desde que llegaron se notaban los bandos. Mi papá y Patricia sentados juntos como si fueran jurado moral en una esquina. Mi tía con Álvaro del otro lado, demasiado agarrados del brazo para el gusto de todos. Mis abuelos en medio intentando que nadie se matara antes del brindis. Y los primos... Bueno, los primos estábamos en modo espectador, viendo cómo se armaba lentamente el desastre. Patricia empezó temprano. No demasiado directo ni completamente frontal porque eso sería demasiado evidente. Ella prefiere el comentario inocente de «Ay, Claudia, qué valiente eres», mientras acomodaba los cubiertos. Yo a tu edad no hubiera tenido energía para alguien tan joven. Ahí se instaló el primer silencio incómodo de la noche y los que faltaban. Yo miré a mi hermano Daniel y él solo miró su celular como si fuera lo más interesante del planeta. Álvaro sonrió incómodo porque, pues, ¿qué más podía hacer? Y la tía Claudia fácilmente fingió que no escuchó. Mi papá Roberto tampoco ayudaba. Cada vez que Álvaro hablaba de algo lo suficientemente moderno para él, como viajes o planes en teoría juveniles, mi papá hacía esa cara de «este muchacho no sabe nada de la vida». Y lo peor es que no decía nada, pero se le notaba. Cabe destacar que mi papá ya está más cerca de ser un señor de la tercera edad, no lo juzguen tanto. Mientras tanto, Sofía, la hija de mi tía, estaba algo rara, más callada de lo normal. Ella suele ser intensa, sarcástica, la primera que prende el chisme. Pero ese día sospechosamente estaba observando, mucho, especialmente a Álvaro. Yo lo noté, pero no le di importancia en ese momento. Mientras mis abuelos preparaban todo en el comedor, Iván, mi hermano menor, ya estaba medio aburrido y había empezado a molestar a todos, como siempre, con comentarios o preguntas un poco muy personales. Le preguntó a su mamá, que es Patricia, cómo se veía cuando tenía la edad de mi tía Claudia. Haberlo preguntado justo después del comentario que se había echado ella hacia la tía, iba intencionado a compararlas. Iván es muy mimado, entonces no me sorprende que no le tenga respeto a su mamá, pero luego se volteó con Álvaro y sin pensar le preguntó si no tenía deseos carnales. El pobre novio solo pudo decir que iría al baño para evitar la pregunta y salió disparado de ahí. Después de que Claudia le reclamara de manera superficial, mi papá le dijo que dejara de preguntar majaderías, mientras Daniel, el mayor, estaba en una posición muy incómoda. Conocer demasiado bien a Álvaro como para no sentirse extraño, pero no lo suficiente como para defenderlo.
La cena avanzó entre comentarios filosos, risitas falsas y miradas que decían más que las palabras. Mis abuelos colocaron el ponche sobre en la mesa, rojo, dulce, peligrosamente lleno. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, ese ponche iba a convertirse en el protagonista de la noche. Yo, desde mi lugar, solo pensaba, si sobrevivimos hasta las 12 sin que algo explote, será un milagro, literal y figurativamente. Después de la cena, el ambiente ya estaba suficientemente cargado como para cortar el aire con el cuchillo del pavo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que Patricia y mi papá estaban incómodos con la presencia de Álvaro, y que Claudia estaba incómoda con que ellos estuvieran incómodos. Una dinámica preciosa para cerrar el año, claramente. Patricia no soltaba el tema de la edad. Cada comentario que hacía parecía casual, pero siempre regresaba al mismo punto, como si lo tuviera anotado en una tarjetita y la tuviera escondida debajo de la mesa. Después de una pausa eterna entre un palabrerío incómodo y el ruido de la tele, comentó que ella jamás podría andar con alguien que había sido compañero universitario de su hijo, porque para ella eso cruzaba una línea moral importante. Lo dijo con esa sonrisa tranquila que usa cuando quiere parecer superior, no grosera. Mi papá reforzaba todo con silencios largos, movimientos de cabeza y miradas que juzgaban sin decir una sola palabra. Cada vez que Álvaro hablaba, mi papá asentía con condescendencia, como si estuviera escuchando a un chamaquito que se cree mayor. Era incómodo, pero también fascinante de observar, como ver un choque en cámara lenta. Mi hermano Daniel estaba tenso. Yo lo conozco demasiado bien como para no notarlo. No miraba a Álvaro ni a mi tía, y cuando Patricia mencionó que en sus tiempos la gente respetaba más las jerarquías familiares, él casi se atraganta con la bebida. No mencioné que Patricia es prima lejana de mi mamá, pero bueno, la hipocresía. Iván, en cambio, estaba disfrutando el caos como si fuera entretenimiento, un canal premium. Mientras tanto, Sofía seguía rara. Ya no solo se la pasaba callada, tenía una mirada estratégica. Empezó a acercarse más a Iván, a sentarse a su lado, a hablarle bajito. Iván, que es fácil de manipular cuando se siente incluido, empezó a crecerse. De pronto ya no solo escuchaba, sino que lanzaba comentarios medio burlones hacia la parte de la mesa de los adultos, especialmente dirigidos a Patricia y mi papá. Yo me di cuenta de que Sofía le estaba metiendo ideas, no de forma obvia, no como di esto, sino como quien planta semillas. Comentarios sobre lo anticuados que eran mis papás, sobre lo exagerados que se veían con su moral rígida y lo divertido que sería verlos perder el control solo una vez. Iván se reía, pero también se animaba. El ponche empezó a circular más rápido cuando ya no había nada más que comer o tomar, y por lo que pude probar, el ponche de mis abuelos tenía algo de piquete, tal vez con la esperanza de que eso calmara las aguas, pero no pudieron estar más equivocados. Patricia se servía y se volvía a servir, claramente irritada. Mi tía Claudia, por el contrario, parecía cada vez más relajada, como si disfrutara ver cómo el simple hecho de estar con Álvaro sacaba lo peor de todos. En algún punto, alguien, no voy a señalar nombres, pero claramente influenciado por Sofía, empezó a bromear sobre lo irónico que era que Patricia se escandalizara tanto cuando ella tampoco había sido la primera esposa de mi papá. Eso cayó como bomba para todos. Se supone que Iván y los hijos de mi tía no sabían mucho al respecto, pero después de la adolescencia tuvieron sus formas de enterarse. Patricia se puso rígida, y mi papá dejó el vaso sobre la mesa con una fuerza innecesaria. Yo miré a mi abuela Elena, que ya tenía esa expresión de «esto se salió de control y nadie me escuchó». Mi abuelo solo fingía concentración absoluta en la televisión, como siempre que hay conflicto. Me di cuenta que Sofía observaba sobre todo a los adultos en cuestión con una atención que me empezó a incomodar. No parecía sorprendida ni nerviosa, parecía como expectante. Y ahí fue cuando pensé que esto ya no era solo una pelea de adultos moralistas contra una relación incómoda, esto ya era personal. El conteo para Año Nuevo ya estaba en la tele. Todavía faltaban minutos, pero el ambiente era tan tenso que parecía que llevábamos horas ahí. Después de que decidieran quedarse callados, Patricia se levantó para volver a servir ponche con movimientos bruscos. Para ese punto ya nadie estaba fingiendo cordialidad.
La noche había cruzado esa línea invisible donde sabes que cualquier cosa, por pequeña que sea, puede detonar algo enorme. El conteo para Año Nuevo seguía avanzando en la televisión, pero nadie le prestaba atención. El verdadero espectáculo estaba en la mesa. Iván ya no estaba disimulando. Aprovechó para seguir provocando, ya con menos filtro que antes. Todo lo que decía tenía filo. Comentarios sobre lo anticuado que era juzgar relaciones ajenas, sobre cómo algunas personas se creen jueces de la moral cuando su propio pasado no es precisamente intachable. Yo sabía perfectamente de dónde venía eso. Sofía seguía a su lado, apoyándole la cabeza en el hombro como si fueran cómplices de travesura adolescente, alimentando cada provocación con risitas y miradas que decían, «Sigue, no pasa nada». A Patricia se le notaba la mandíbula apretada. Cada comentario de Iván le caía como un ataque directo, y aunque no respondía de inmediato, se estaba guardando todo. Mi papá intentó calmar la situación con uno de esos discursos ambiguos sobre el respeto familiar, pero terminó sonando más a sermón que a mediación. Álvaro, pobre, estaba en el centro de todo sin haber hecho absolutamente nada. Se mantenía callado, con esa sonrisa incómoda de quien no sabe si defenderse, disculparse o desaparecer. Claudia, en cambio, empezó a perder la paciencia. Ya no estaba relajada. Se movía inquieta, cruzaba y descruzaba las piernas, miraba a Patricia con una mezcla de hartazgo y desafío. Sofía no le quitaba los ojos de encima a su mamá ni a Álvaro, y ahí fue cuando empecé a atar cabos. No era solo incomodidad, había algo más personal. En uno de esos silencios densos, Iván soltó el comentario final, ese que no se puede desdecir. Cuestionando directamente la autoridad moral de Patricia, eres una persona controladora, obsesionada con la vida ajena que no soporta perder el control. No fue grosero, pero fue certero. Demasiado certero. Patricia se levantó de golpe con un movimiento tan brusco que la mesa tembló ligeramente y tomó el recipiente del ponche con una expresión tan furiosa que todos se pusieron en alerta. Claudia se levantó como si se preparara para una confrontación directa. Entonces le siguió Álvaro muy confundido y mi papá se puso de pie medio segundo después, tarde como siempre. Yo miré a Daniel con esa cara de «esto se fue al demonio». Todo eso pasó en un segundo, pero lo vi en cámara lenta. Sofía se echó ligeramente hacia atrás, como quien da un paso fuera del radio de explosión. Ahí confirmé que ella había empujado esto. Había usado a Iván como catalizador, provocando a Patricia y a mi papá con precisión quirúrgica, y lo había hecho con un objetivo. Álvaro quedó justo en medio cuando la tía Claudia iba a rodear la mesa para encarar a Patricia, sin darse cuenta de que estaba a segundos de convertirse en daño colateral. Mientras en la televisión la gente ya empezaba a contar los últimos segundos del año. Todo pasó muy rápido, con un movimiento torpe, impulsado más por el coraje que por la intención consciente. Patricia volcó el ponche cuando se sintió amenazada, de la manera menos elegante posible. Fue un accidente cargado de emoción mal manejada. El líquido cayó directamente sobre Álvaro, empapándolo desde el pecho hasta los zapatos, manchando su ropa clara y salpicando el piso como si alguien hubiera tirado una copa gigante de vino tinto. El silencio fue absoluto. Ni siquiera hubo gritos inmediatos. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Álvaro se quedó congelado, mirando su ropa, completamente en shock. Claudia tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, explotó, con una furia controlada que daba más miedo que cualquier grito. Lo que hizo a Patricia retroceder un paso, como si recién en ese momento entendiera lo que había hecho. Mi papá se llevó las manos a la cara. Mi abuela se levantó de golpe. Mi abuelo, por primera vez en la noche, dejó de fingir que solo veía la televisión. Iván se quedó pálido. La adrenalina se le fue de golpe, y Sofía fue la única que no parecía sorprendida. Bajó la mirada, pero no creo que haya sido por vergüenza. Más bien como que acababa de ver cumplido algo que llevaba tiempo deseando. Claudia tomó a Álvaro del brazo, más para sostenerlo emocionalmente que para moverlo. Él seguía sin decir nada, claramente humillado, empapado y convertido en el blanco de la pelea familiar. Patricia intentó justificarse con gestos, movimientos nerviosos de manos,
pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. En la televisión se escuchó la campanada de Año Nuevo y el 2025 para nosotros empezó en silencio. Pero yo sentí que esto no se iba a quedar solo en el ponche. Había algo más debajo de todo esto, algo que todavía no había salido a la luz. Sofía. Después del desastre, Claudia comenzó a llenar de servilletas a Álvaro mientras le decía cosas como: «Lo siento tanto, cielo». El pobre seguía en shock sin poder disimular ya su sonrisa, pero pudo solo decirle a la tía que todo estaba bien. Fue entonces cuando Sofía se desdobló. De una manera silenciosa al inicio. Se levantó de la silla con movimientos torpes, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Yo la vi apretar los puños, respirar rápido, y de pronto todo lo que había contenido durante la noche se le vino encima. Intentó irse sin decir nada, pero Claudia la detuvo, confundida y todavía alterada por lo del ponche. Y ahí, sin gritos pero con la voz rota, Sofía soltó todo, que esto nunca se trató de moral, que nunca se trató de la edad, que jamás fue solo incomodidad, se trataba de que a ella le gustaba Álvaro desde antes, desde mucho antes de que fuera el novio de su mamá. Ahí entendí todo. Álvaro había sido cercano a ella antes, cuando todavía era solo el amigo universitario de mi hermano, cuando las reuniones no eran familiares, sino de chavos, y no eran tan tensas. Nadie sospechaba nada porque ni el mismo Álvaro lo sabía. Sofía se había ilusionado en silencio, sin decirle a nadie, creyendo que eventualmente algo podría pasar. Y sin darse cuenta, su propia mamá terminó saliendo con él. Para ella fue como si se lo robara. Claudia se quedó helada. Álvaro también. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque nunca vio venir esa historia paralela que Sofía había vivido sola. Y en lugar de enfrentar eso de manera sana, Sofía decidió sabotear la cena de Año Nuevo. Empujó a Iván, provocó a Patricia y tensó el ambiente hasta romperlo. El ponche no fue un accidente aislado. Fue el final de un plan emocionalmente torcido. Sofía no aguantó más. Salió de la casa llorando, sin mirar atrás, directo al carro. Nadie la siguió de inmediato. Todos estábamos todavía procesando lo que acabábamos de escuchar. Claudia intentó decir algo, pero no había palabras correctas para ese momento. Álvaro solo quería irse. Patricia quería desaparecer y estoy segura de que mi papá quería que el tiempo retrocediera. Y entonces sonaron las campanadas. Cuando debimos haber estado terminándonos las 12 uvas y pidiendo deseos, la fiesta se dio por terminada en ese exacto momento. Claudia se fue tras Sofía. Álvaro se fue con ella, todavía manchado. Mis abuelos se quedaron sentados, decepcionados y cansados. Patricia se encerró en el baño y mi papá empezó a recoger vasos como si el orden externo pudiera arreglar el desastre interno. Yo solo me quedé ahí, observando, pensando en lo absurdo que es, cómo una noche que se supone simboliza nuevos comienzos puede terminar marcando finales tan claros. Desde ese año nuevo ninguna de las reuniones son iguales a como era antes. Algunos fingimos que no pasó, otros lo recuerdan demasiado bien para evitar nuevas anécdotas. Y cada vez que veo ponche rojo en una mesa, no puedo evitar pensar en ese día y en que yo ni siquiera me terminé mi vaso. ¿Todos han tenido un año nuevo que terminó peor de lo que empezó, o soy solo yo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.